pues el presidente Jair Bolsonaro defiende el uso de la cloroquina para combatir la enfermedad y rechaza la cuarentena. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Lo que sucede es que ocurre que estos fieles, que no son militantes, sino que son fieles, que tienen una fe profunda sobre estos candidatos, se manifiestan de una manera muy íntima, mística. Que no es misticismo, misticismo es el que mira al cielo y hace que tiene una conexión profunda. El místico es aquel que tiene una relación profunda, de intimidad, con su Dios, con su religión. ¿Y qué sucede? Empieza a salirse de los radares de opinión pública, de microclimas, y cuando hay un candidato que logra encarnar esos valores específicos, aparecen los famosos sorpresas, batacazos que rompen las encuestas y que todos se preguntan cómo puede ser que llegó acá este candidato, este outsider, este que viene de afuera totalmente de la clase política. Pese a la expansión acelerada de la enfermedad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó declarar una cuarentena nacional y delegó esta decisión en los gobernadores de cada estado. But we're very, very ready for this, for anything, whether it's going to be a breakout of larger proportions or whether or not we're at that very low level, and we want to keep it that way. At only 5 people, and we could be at just 1 or 2 people over the next short period of time. So we've had very good luck. Study, comprehensive, the country's best and worst prepared for an epidemic. And the United States is now, we're rated number 1. We're rated number 1 for being prepared. Estados Unidos hoy sobrepasa los 400.000 infectados por el brote de coronavirus que tienen prácticamente paralizado al país. Y eso ha permitido que tácticamente en la comunicación política se utilice la desinformación con más potencia para afectar la percepción de la ciudadanía en relación a una campaña electoral, o si no en relación a si ese candidato me gusta o no me gusta, porque dijeron que él una vez hizo tal cosa, pero esa tal cosa, ¿a dónde salió? ¿Quién te dijo? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Cómo? Entonces la gente se confunde, obviamente, y ahí es más fácil convencer al electorado de lo contrario, ¿no? Dicen de este tiempo que es un tiempo excepcional, que tenemos que aprovecharlo, que tenemos que sacarle una enseñanza o varias enseñanzas. La verdad es muy difícil sacar enseñanzas de la pandemia, de la cuarentena. Es cierto que estamos en contacto con nosotros mismos, pero también es cierto que ya nos empieza a abrumar el paso de las semanas y el ver que en todo el mundo se sigue hablando del mismo tema. Y cuando decimos en todo el mundo, es literal. Entonces hoy vamos a ver qué pasa, no con los países que no tienen una democracia bien constituida, no con los regímenes más autocráticos, como pueden ser el de Corea del Norte, algunos que están en una frontera medio difusa, que si bien nominalmente tienen democracia, son gobiernos más presidencialistas incluso que el nuestro aquí en Argentina, mucho más avanzados en lo que es la restricción de las libertades individuales, como por ejemplo es Rusia. Esto lo dicen los expertos. Hoy los vas a escuchar. ¿Qué pasa con los países democráticos o supuestamente democráticos en tiempo de pandemia? En tiempo de liderazgos en manos casi exclusivas del poder ejecutivo. Hoy te lo decimos. Imaginemos un avión volando en emergencia. Ya los asientos no son cómodos. No nos importa el servicio. Nos importa sobrevivir. El estado de emergencia es excepcional y siempre favorece a los gobiernos, especialmente al poder ejecutivo, que puede tomar decisiones que todo el mundo aprueba porque también gobierna el miedo y el deseo de sobrevivir. Esteban Iglesias es doctor en ciencia política e investigador del CONICET. Asegura que la pandemia es un momento político que conviene. El momento de la pandemia es un momento excepcional. Y como tal muestra de alguna forma modos de vida en términos generales, o sea, cómo estábamos viviendo, bien o mal, más o menos, lo mejor, lo peor, muestra todo. Y también muestra que hemos elegido como sociedad y cuál es la dirigencia política, ¿sí? Entonces, en ese sentido,
me parece que hay liderazgos, ¿no es cierto?, que han favorecido las condiciones o el estado de pandemia y otros que lo han empeorado, ¿sí? Hay liderazgos extremos, ¿no es cierto?, en América Latina, como Bolsonaro, digamos. Bolsonaro es un gran ejemplo de un liderazgo extremo que ha, de alguna forma, empeorado, digamos, lo que la pandemia ha generado, ¿sí? Obviamente Bolsonaro copia mucho lo de Trump. Juan Bautista Luca es investigador, publicó libros y artículos sobre política internacional comparada y analiza los gobiernos del mundo. Alerta sobre la retirada de la democracia en muchos de los gobiernos ante la pandemia, pero nos cuenta que es un fenómeno que ya se estaba dando hace varios años en muchos países: Estados Unidos, Turquía, Rusia, Hungría, Brasil, y la lista sigue. Trump, sobre todo, no tanto Boris Johnson, pero sí Trump, Erdogan en Turquía, me estoy olvidando el nombre de Hungría, sí, pero Orbán. Sí. Digo, son líderes que en realidad ya venían de antes con una forma de gestión de lo público político donde la democracia en realidad no les importaba. Lo particular de Trump es que Trump necesita minimizar la pandemia y decir que la hidrocloroquina sirve y que si no sirve eso servirá el tomar cloro o lo que fuere, porque tiene un proceso electoral en noviembre. Entonces él dice, de acá a fin de año esto se soluciona, porque como con la inflación en los 80 en América Latina, el que resuelve el gran problema social de relevancia es reelecto. Eso es así. Claro. El que resolvió la inflación en América Latina lo reeligieron. Si Trump logra eso, va a ser reelecto. Diría que es una caricatura de Trump. ¿En qué sentido? Porque Trump está sentado, digamos, sobre una caja de dólares importantísima y Bolsonaro no, ¿no es cierto? Por más que sea un país muy importante en América Latina, entonces la capacidad de reacción que tiene la economía brasilera no es la misma que la que va a tener la de Estados Unidos. Entonces digo, son liderazgos extremos, ¿sí?, que con fuerte arraigo social, con una gran capacidad para regenerarse, ¿sí?, y que a diferencia de lo que suele llamarse una derecha neoconservadora, porque esta sería como una derecha extrema, por eso digo liderazgos extremos, están anclados en un individualismo autoritario. O sea, si uno ve las bases de apoyo de Bolsonaro, tiene muchos, o sea, su vicepresidente es militar. Si uno analiza la cantidad de militares que hay en el gobierno de Bolsonaro, es realmente increíble e inédita. Después tiene otro anclaje en el sector evangélico, los evangélicos pentecostales, que fueron los que le dieron la penetración territorial y también la difusión, digamos, no tradicional que tenía la clase política brasilera. Y después un ala más cultural, que es la menos organizada, pero también influyente, que es la de Olavo de Carvalho, ese personaje bastante particular que está en Estados Unidos, que inscribe sus ideas, digamos, en el movimiento antivacuna, terraplanistas, etcétera, etcétera. Es un juego a todo o nada, también. Es un juego a todo o nada, sí, claro. Pero es un juego desde el primer momento. Obviamente Estados Unidos tiene esa complejidad del sistema electoral, pero es lo mismo que le pasa a Bolsonaro con las elecciones municipales de supuestamente octubre. Son elecciones de menor envergadura, pero hoy por hoy, aunque Bolsonaro haga todas las cosas horripilantemente horribles, tiene el 40% de apoyo de una intensa minoría que lo va a apoyar y sale a la calle a manifestar y no usa barbijos y cree que la pandemia es una gripe que va a pasar.
En general, la tendencia ha sido fundamentalmente positiva para los que están en el poder. La pandemia y la cuarentena al gobierno y al poder le convienen a los gobiernos. Un análisis reciente hecho por el Financial Times dice que las crisis sanitarias han hecho mejorar las valoraciones de los líderes de casi todas las democracias del planeta. Sí, escucharon bien. Una crisis sanitaria hace que la imagen de un gobierno mejore. Según el Financial Times, la suba promedio es de 9 puntos en el caso de las 10 democracias más grandes del mundo. Es por lo que dijimos, la pandemia favorece a los ejecutivos de los gobiernos. Es muy pronto para leer de otra manera todo lo que nos pasa. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada. Un autogolpe como forma para consolidarse en el poder. Es la nueva teoría que maneja el medio The New York Times para la situación del presidente brasileño Jair Bolsonaro. El mandatario enfrenta una crisis política y críticas por su gestión sanitaria. Una situación similar ocurrió en Perú en el año 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori logró disolver el Congreso con el apoyo de los uniformados. На ходу сказал, что Трамп яркий человек. А что, не яркий? Яркий. Никаких других характеристик я ему не давал. Но вот на что я точно обращаю внимание и что я точно приветствую, и не вижу здесь ничего плохого, наоборот. Господин Трамп заявил, что он готов к восстановлению, полноформатному восстановлению российско-американских отношений. Чего здесь плохого? But I'm a little upset with China, I'll be honest with you, because as much as I like President Xi and as much as I respect the country and admire the country, I have great admiration for the country, what they've done in a short period of time. I did ask him whether or not we could send some people in. They didn't want that. Out of pride, I think really out of pride. They don't want us sending people into China. La pandemia es el mejor contexto para los ejecutivos. Y todos los ejecutivos de todos los países, hasta el que hace peor las cosas, sí o sí van a salir fortalecidos en el primer momento, en los primeros 40, 50 días de la pandemia, porque básicamente el foco está en la capacidad de ejecución. Ese es el primer elemento. El segundo aspecto tiene que ver con cuáles son los énfasis o cuáles son los itinerarios que plantea. Y ahí obviamente en Argentina nosotros estamos acostumbrados a esta dicotomía salud o economía, que en realidad es una falsa dicotomía, pero me parece que en realidad ahí los que saben surcar o manejar ambas variables a la vez son los que tienen más chance. Después hay un tercer aspecto, que es cuando empieza a aparecer la política en la pandemia, que básicamente es el segundo momento de la pandemia, los segundos 40 días, o la segunda pandemia, básicamente. Y ahí es donde empieza a entrar la ideología, ahí es donde empieza a entrar la política, ahí es donde empieza a entrar justamente el desacuerdo, que es básicamente la política. La política históricamente desde la República de Platón era la búsqueda de consenso, la victoria del más fuerte o hacer todo en su justa medida. La búsqueda del más fuerte es justamente aquellos que buscan romper, que buscan trazar una división, que es el caso de Trump, que es Bolsonaro, digo, que son los que es Andrés Manuel López Obrador en México. Digo para que vean que son gobiernos de izquierda como de derecha, no hay un itinerario o el otro. Aquellos que van a tratar de tratarse como estadistas, o son los que tienen más pretensión de estadistas. Uno en principio podría pensar que eso era el caso de Argentina. Históricamente eso fue el caso de Uruguay, sin embargo la calle Pou no juega ese juego, digo, a contrario de lo que históricamente es Uruguay, una sociedad mucho más consociativa. Y hay una tercera vía, una tercera opción, que son los líderes que ni el consenso ni la fuerza, que son los que en ciencia política se llama going public, que son los que en realidad lo único que le interesa es el liderazgo de audiencias o el liderazgo de comunidades
en el sentido de comunidades virtuales, o comunidades que es lo que único que permite el tipo de pandemia, que es una relación comunitaria vía red. Y ese tipo de líderes en realidad no tienen un principio ideológico que los oriente, no tienen un principio más de tipo estadista, sino que en realidad van viendo al humor de la sociedad, van respondiendo y van modificando sus orientaciones. Los liderazgos arriesgados, extremos, hasta tóxicos, están basados en una ola neoliberal de 1980, una década que trajo consecuencias de varios tipos. A diferencia de aquella ola, los líderes de hoy son de una sociedad global del sálvese quien pueda. No se piensa en mayorías, se piensa en una suma de minorías. Son líderes que le hablan un poquito a cada sector, en un mosaico enorme de opiniones. Por eso se animan a más. Viven pendientes de los sondeos y mediciones. Quieren saber qué piensa todo el mundo en cada segmento para poder decirle a cada uno lo que quiere escuchar. Es un liderazgo muy fuerte, ¿no es cierto? Hace 2 semanas salió Somos el 70%, pero bueno, ese 70% que no es de Bolsonaro está muy dividido, con lo cual un 30% de Bolsonaro, te diría que en un contexto tan excepcional que no se sabe para dónde va a salir disparado, es un buen apoyo político, por lo menos para estos momentos. ¿Qué es lo que ocurre? Una pregunta clásica de la sociología política, o de la ciencia política, o de las ciencias sociales, podemos decir quién es el sector más organizado de ese grupo de apoyo de Bolsonaro. Bueno, los más organizados son los militares, y los otros que están muy bien organizados son los grupos evangélicos. Entonces, ahí hay, en ese conglomerado de intereses, hay una serie de disputas. Hoy el ministro de Salud es un militar, ¿sí? Es un militar, entonces el avance de los militares en la sociedad brasilera, que también tiene, a diferencia de la de Argentina, tiene una buena ponderación de los militares, ¿sí? O sea, hay otra historia entre la sociedad argentina y los militares, y la sociedad argentina y la sociedad brasilera y los militares brasileros. Entonces, por ahora está conduciendo de una forma, diría mala, el contexto de pandemia, pero no hay otro que pueda conducirla. Los líderes de audiencia, que se llaman líderes, que lo que hacen es generar un sentido de autoverdad, ni siquiera de posverdad, de autoverdad. La encuesta dice que el 50 más 1 le gusta la milanesa, le hablo a que la milanesa es lo más importante del mundo mundial. Mañana son los tallarines, milanesa con tallarines. Pasado es con veganos, qué bueno que seamos veganos desde el punto cero. Entonces, es ese tipo de liderazgo que en realidad no lo orienta una vocación programática o ideológica, sino una orientación más pragmática o de barrer mayor cantidad de electorados, si nos querés. Los líderes personalistas, tóxicos, necesitan que haya antinomias, necesitan posiciones encontradas, que peleemos entre nosotros. Si hay odio, mejor. En Argentina, la grieta nació en el conflicto del campo. En realidad venía desde antes, pero en 2008 se reeditó un conflicto narrado como una lucha de clases. Alimentó el crecimiento del poder de turno, pero también del otro lado parió una coalición opositora. Finalmente, esa coalición llegó al poder. Nos gobiernan una u otra punta de la grieta porque nos convoca el enojo. ¿Por qué son liderazgos extremos? Porque avasallan las instituciones permanentemente, o sea, corren el margen permanentemente. En esta ocasión no pudo, pero bueno, ya en Brasil se está hablando de una serie de una jugada política de autogolpe de hace varias semanas. Uno de los hijos de Bolsonaro ha dicho que no está en tela de discusión el autogolpe, sino que en realidad cuándo se va a producir. Entonces, digamos, son liderazgos productos de cómo se han construido las identidades sociales. Son líderes que en realidad tienen un componente común, que es que son líderes que
hacen su construcción política basada en la destrucción, es decir, en una antinomia. En el caso de Bolsonaro es la ira antipolítica y anti-PT, y por ende anticorrupción, y ahí convoca a todos. En esa ira anti-PT convocó a Moro, en la ira anti-corrupción convocó a, no sé, al sector judicial, en la política antipolítica convocó a los jóvenes, que es un poco el panorama de los que votaron a Bolsonaro. Tiene de límite que justamente tienen que utilizar la productividad de la ira, la productividad del enojo. Este es un contexto donde, y todos lo sabemos porque tenemos momentos de furia en las 24 horas, donde el enojo nos convoca por no poder salir, por no poder hacer lo que queremos hacer. Entonces son líderes que van a tener mucho plafón para moverse. Es un fenómeno global, con líderes tóxicos que no temen ir más lejos. Se juegan cada decisión a todo o nada. Lo expresó magistralmente Jorge Luis Borges. Sombra final se perderá ligera. No nos une el amor sino el espanto. Será por eso que nos queremos tanto. Estamos hablando de tendencias globales que después, país por país, va cambiando de acuerdo a cada una de las trayectorias. Por ejemplo, acá en Argentina, a ver, si nos situamos desde 2008 en adelante, ubicamos el conflicto del campo y de lo que en las ciencias sociales se instaló como la política de los antagonismos. Esos antagonismos se dieron entre el PRO, después versión Cambiemos y ahora Juntos por el Cambio, con diferentes versiones del peronismo. Kirchnerismo, el Frente de Todos ahora, o sea, hay muchos matices, muchos matices. Entonces, lo que está mostrando la pandemia ahora, si uno quiere avisorar, digamos, alguna posible salida, ¿sí? Alguna posible salida, es que los liderazgos extremos van a tener alguna posibilidad política. Ninguno de estos líderes estaba acostumbrado a manejar pandemias, entonces sí pueden estar acostumbrados a manejar más o menos crisis, pero también la crisis es un factor de productividad de la política. Es un factor que alimenta fractura, que genera mayor capacidad de apelar a sectores. Como decía Borges, no nos une el amor, nos une el espanto. Será por eso que nos queremos tanto. Son gobiernos democráticos. Siempre estamos hablando de gobiernos democráticos. Cuando hablamos de estos liderazgos extremos, liderazgos autoritarios, liderazgos tóxicos. Pero tiene que ver con nosotros y con cómo se fue conformando una sociedad. En diferentes países tienen diferentes características, ¿no? Cada uno tiene las propias, tiene las suyas. Nosotros tenemos lo nuestro, nuestros vecinos tienen lo de cada uno. Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, todos tienen estilos que corresponden con la identidad, con la idiosincrasia de cada país. Sin embargo, en los casos que citamos, vemos cómo los componentes comunes siguen siendo los mismos. Un líder que no le apunta a una mayoría y a convencer y a guiar a una mayoría, sino que se nutre de distintas minorías. Agarra como un mosaico de minorías, esto dicen los especialistas que escuchamos recién, y con ese mosaico, con una inyección de odio suficientemente fuerte y vigente, se acentúan las divisiones para que alguien reine, ¿no? Entonces, es unidos por el espanto y es divide y reinarás. La frase que le escribió a Lorenzo de Medici Nicolás Maquiavelo. Bueno, estamos divididos y estamos eligiendo de esta manera en muchos países de América Latina. Tal vez no sirva de lección. Dicen que este es un momento ideal para aprender. Este planeta creo que va a explotar, no es un cometa lo que lo va a impactar. Detonar todo lo que estás armando. Este planeta creo que va a explotar, no es un cometa lo que lo va a impactar. Detonar todo lo que estás armando. Este planeta va a explotar y lo van a hacer volar. Como están flasheando, ellos no paran de jugar, mueven fichas sin
personas críticas verás.